Vamos a la lectura de la palabra del Señor en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. Escuchemos de pie la lectura de la palabra del Señor para orar después a nuestro Dios. Mas en el día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y declamaba, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, por los privilegios enormes que tenemos como hijos tuyos, por todos los bienes que derramas sobre nosotros, y te ruego ahora que bendigas la exposición de tu palabra para que sea de provecho espiritual para todos nosotros por obra de tu Espíritu Santo. Rogamos la unción de tu Espíritu para ellos, Señor, y que toques nuestros corazones para la gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Tomen asiento. La zona del norte chico, chileno, entre Copiapó y Vallenar, es una zona muy estéril, muy desértica. En cierta ocasión, dos personas, uno que conocía bien el camino y otro que nunca lo había recorrido, hicieron este recorrido de Copiapó a Vallenar, y el que no había conocido el camino iba desesperado con el calor y abrumado por el paisaje tan desolado. El otro no, porque lo conocía bien el camino. Hasta que llegaron al valle de Copiapó, al valle de Vallenar, y ver el valle todo verde, lleno de verdura, y el río cristalino, fue como un refresco para él, enorme. Todavía ocurre eso, todavía se puede ocurrir exactamente lo mismo. Esto nos ilustra lo que es Jesucristo para nosotros. Es capaz de calmar la sed espiritual de los que creemos en Él. Creemos en Él por medio del Evangelio, es decir, hemos reconocido que somos tan grandes pecadores que hemos ofendido gravemente a nuestro Creador y Señor, y de esa convicción de pecado nos hemos arrepentido de todo corazón y hemos rogado al Señor que nos perdone y que nos dé la salvación que Cristo ganó para nosotros con su sangre derramada en la cruz. Hemos elevado a Él nuestra voz y nuestro corazón, y Él nos ha escuchado y le hemos recibido. No solamente hemos creído como Salvador, sino le hemos recibido también como Salvador y Señor en nuestros corazones. Pero Él hace mucho más todavía por nosotros, porque hace que no solamente Él sea un refresco para nosotros, sino también que corran esos ríos de agua viva de nosotros. Como dice el pasaje, esto se refiere al Espíritu Santo que recibimos cada uno de los que hemos creído y recibido de corazón a Cristo en nuestro corazón en el momento de creer. Cabe preguntarnos, y que cada uno de nosotros se pregunte, si esos ríos de agua viva corren de nosotros, si verdaderamente corren ríos de agua de nuestro ser para bendición y para refresco de los que nos rodean en nuestra vida. En este ser un motivo de bendición, de ir derramando frescura por todas partes, es de importancia fundamental lo que hablamos, nuestras palabras. Por eso Pablo dice en Efesios 4:29, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. La palabra torpe quiere decir palabras ociosas, palabras que no tienen valor, ningún valor, son de mala calidad. Y se refiere al hablar vano, inútil, al hablar por hablar, que en algunos llega a ser un verdadero vicio. Mateo 12:36 nos dice: toda palabra ociosa
que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Así que esas palabras inútiles que no tienen significado ni valor alguno para los que nos escuchan, son una responsabilidad que pesa sobre nosotros. Este hablar tiene mucha importancia, porque tiene grandes efectos, para bien o para mal, como instrumentos de Dios o como instrumentos del diablo. Por eso, Mateo 12:37 nos dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tal vez no hemos pensado antes en lo importante que es, en cuanto a nuestro testimonio cristiano, nuestro hablar, pero es, como digo, de importancia fundamental. Es una tremenda responsabilidad poseer un lenguaje, que nuestras palabras puedan hacer mucho bien o mucho mal. Hay un pasaje prolongado de esto que nos habla fuertemente sobre el asunto en Santiago capítulo 3, versículos 5 adelante. La lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua es inflamada del infierno. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Dios, de una misma boca proceden bendición y maldición. Con ella maldecimos a los hombres, de una misma boca pues proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. Hecha una misma fuente, por una misma abertura, agua dulce y amarga, ¿quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vosotros, en vuestros corazones, no os gloriéis, ni seáis mentirosos, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría, que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Un gran comentarista antiguo dijo respecto a esto: ¿quién puede decir cuán grande es el daño, la pérdida de tiempo, la irritación, el debilitamiento mental y la disipación de espíritu, la destrucción del amor fraternal que produce el hablar sin pensar? El Señor nos exhorta a que nuestras palabras sean buenas para edificación, como vimos en Efesios 4:29. Nuestras conversaciones deben edificar, es decir, deben ser útiles para los que nos oyen. Contra nuestro egoísmo natural tienen que procurar servir a nuestro prójimo y no solo a nosotros mismos. O sea, no tenemos que hablar las cosas porque nos gusta hablarlas, porque queremos hablarlas, sino porque van a hacer bien a quienes nos escuchan. El amor derramado en el corazón por el Espíritu Santo debe producir en nosotros un deseo intenso de hacer el bien. Y en ese hacer el bien, nuestro hablar es de importancia fundamental. Qué frecuente es que una palabra oportuna, llena de amor e interés efectivo por el que escucha, calme una pena, consuele a un afligido, levante el ánimo a un desalentado
instruye a un ignorante, comparte una experiencia que a nosotros nos ha costado mucho tiempo y sufrimiento aprender, corrige a tiempo al que está saliéndose del camino recto o está en peligro de extraviarse, y trae alegría y hasta risa al triste, amargado y abatido. El chismoso, el que habla mal de sus hermanos, el maldiciente, es una maldición, no una bendición, sino una maldición. Para sí mismo, porque está pecando gravemente al hacerlo, como para los que le escuchan. Por eso nosotros no debemos hacer tal cosa, hablar mal de nuestros hermanos estando ausentes, ni presentes tampoco, y no debemos escuchar a quienes vienen a hablar mal de un hermano delante de nosotros. Es decir, no debemos nosotros decir chismes, ni escuchar chismes tampoco. Hay varios pasajes de la palabra del Señor que insisten bastante sobre esto. Romanos 15, 1 y 2, por ejemplo, nos dice: así que los que somos más firmes debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien, a edificación. En Colosenses 4, 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Y en Proverbios 12, 25, el cuidado congojoso en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Y en 15, 4, la sana lengua es árbol de vida, mas la perversidad en ella es quebrantamiento de espíritu. Lo que debemos hacer entonces es que debemos rogar al Señor para hablar palabras que den gracia, que eleven la vida espiritual de los que nos escuchan. Como dice justamente Efesios 4, 29 que leímos, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Nuestras palabras deben comunicar una bendición espiritual a los que nos oyen. Y para que esto sea una realidad, tenemos que aprender a hablar como Pablo nos exhorta en ese pasaje de Efesios 4, 29, y apoyar nuestras palabras con una conducta que corresponda con eso. Hay dos himnos que hablan muy fuertemente acerca de esta responsabilidad que tenemos de ir derramando bendición, frescura a nuestro alrededor y no sequedad. Uno es el himno 255. Tengo mal. Veamos el himno 268. Un raudal de bendiciones sed en tanto que viváis. Animad los corazones por doquiera que vayáis. Sed cual sol, salvad las vidas que en la duda y el temor vagan tristes y afligidas por los mundos del dolor. Un raudal de bendiciones se da al débil. Procurad de su vida las acciones hacia el bien encaminar. Al sediento en su agonía, fatigado en su labor, dadle el vaso de agua fría que mitigue su dolor. Sed raudal de bendiciones por doquiera que paséis, compartiendo de los dones que por Cristo ya tenéis. De la copa bendecida que apuráis, al mundo dad, que es Jesús, salud y vida, y raudal de la verdad. Manantial de bendiciones se da al mundo pecador. Conducid los corazones a Jesús el Salvador. De qué honor, oh Dios, me vistes, ser cual Cristo mi Señor. De las pobres almas tristes, ser un bálsamo de amor. Esto es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Hay un ejemplo bíblico muy
elocuente, que es el caso de José. Recordarán ustedes que él fue muy maltratado por sus hermanos por envidia y que le tenían una mala voluntad muy grande a causa del que su padre le amaba más que a los demás y a causa también de las bendiciones especiales de Dios que recibía. Le hicieron un tremendo mal porque, aprovechando la ocasión favorable, lo vendieron como esclavo. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que pasaban, que lo llevaron como esclavo a Egipto y ya lo vendieron como esclavo. Un esclavo era como un animal actualmente, no tenía derecho a ninguna cosa. Ya en esa situación pasó tremendas angustias, fue calumniado vilmente y no tenía cómo defenderse. Y era un muchacho todavía, de manera que tiene que haber sido afectado muy gravemente por todas estas calamidades que vinieron sobre él. Esto pudo haberlo convertido en un amargado, uno que hubiera derramado su rencor y desagrado a todo el mundo, pero no fue así con él. Al contrario, la gracia de Dios en su favor se ejerció mediante su buen carácter, por lo cual donde quiera que llegó, Dios lo bendijo, le multiplicó grandemente, fue comprado en un capitán de la guardia del faraón y muy pronto, aunque era el esclavo más joven de todos, fue puesto a cargo de toda la casa del capitán ese. Le dejó todo en sus manos porque se ganó la confianza de él. Calumniado vilmente por la esposa de este hombre, fue a dar a la cárcel. Pero ahí en la cárcel la misma cosa se volvió a repetir. La gracia de Dios fue con él en todo, de manera que el jefe de la cárcel dejó todas las cosas en las manos de José porque tenía plena confianza en él. Y ahí vemos perfectamente bien que José era cuidadoso en su quehacer, lo hacía todo con buena voluntad y se ejemplifica esto en dos presos famosos que llegaron a la cárcel y José los tenía a su cargo como el jefe de la cárcel lo había puesto. Y un día, al amanecer, al levantarse, José se dio cuenta de inmediato que algo les pasaba. Y eso porque justamente no se contentaba con servir físicamente, hacer su trabajo físicamente, sino que estaba preocupado del bienestar de aquellos que estaban bajo su responsabilidad. Y mirándolos se dio cuenta por la cara que tenían que algo les pasaba. Y le preguntó, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué están tan perturbados? Ellos le contaron que habían tenido un sueño que los había perturbado enormemente y José, con la gracia de Dios, les dio un significado a estos sueños que se cumplieron estrictamente. Cuando después de muchas peripecias llegó a ser el segundo jefe en Egipto, la nación más poderosa de su tiempo, y sus hermanos llegaron donde él sin reconocerlo, él mismo da testimonio de lo que ocurría en su vida. En Génesis 45, 4 al 5. Y 7, 8 dice, entonces dijo José a sus hermanos, llegaos ahora a mí, y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Imagínense ustedes la conmoción que esto habrá causado en sus hermanos que habían hecho tanto daño, tanto mal. Pero José les dijo, y escuchemos las palabras del mismo José, entonces José dijo a sus hermanos, llegaos ahora a mí. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.
Y Dios me envió delante de vosotros acá, antes de vosotros, para que vosotros quedaseis en la tierra y para dar vida por medio de grande salvación. Y así pues, no me enviasteis vosotros aquí, sino Dios. Y luego su padre dijo de él, refiriéndose a él, vosotros, añadió más, diciendo a sus hermanos, vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a bien, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Este es un testimonio claro de lo que debe ser el cristiano. En vez de contestar con la misma moneda que le habían dado a él, les contesta con buenas palabras de paz. Y reconocen todo la providencia de Dios que había dirigido aún en el daño que le hicieron. Dios había estado manifiesto para preservar al pueblo que iba a quedar después iba a entrar a Egipto y que iba a quedar esclavizado en Egipto por mucho tiempo. El medio de ir por todo el mundo derramando luz, descanso, bendición a nuestro alrededor, siendo una fuente de bendiciones, primero que todo es indispensable que para esto seamos salvos. Y para ser salvos tenemos que reconocer que somos pecadores muy grandes delante de Dios, arrepentirnos sinceramente y de todo corazón de ellos, pedir perdón al Señor y clamar al Señor Jesucristo creyendo con toda fe que Él pagó por esos pecados, por todos nuestros pecados en la cruz. Y al recibirlo en el corazón, recibimos el Espíritu Santo que nos hace ser diferente a lo que es la gente del mundo. Eso nos permite, como digo, es lo único que nos permite, aunque pasen muchas cosas malas en nuestra vida, ir por todas partes no derramando odio, ni rencor, ni malos sentimientos, sino edificando a los que nos oyen con palabras de gracia, no palabras torpes de murmuración, de chisme, de maledicencia, o que hablan mal de los hermanos, y con en cambio una conducta llena de bondad y fe en la providencia de Dios, no de rencor, de venganza, de desquite o de amargura. Y esto no es posible, como digo, sin ser salvos. El ser salvo nos capacita para ser una fuente de bendiciones si queremos serlo. Busquemos al Señor de todo corazón. Si entre nosotros hay alguno que hasta este momento nunca ha entregado su corazón al Señor, no se ha arrepentido, no ha reconocido sus pecados y no se ha arrepentido de ellos, es hora más que suficiente de hacerlo. Porque nadie tiene su vida segura y en cualquier momento tenemos que partir a la presencia de nuestro Dios para dar cuenta de nuestras vidas. Si ya somos salvados, entonces oremos al Señor para que esa salvación se traduzca, como digo, en ser una fuente de bendiciones, que nuestro hablar vaya derramando paz y armonía y tranquilidad donde quiera que nosotros nos manifestemos, y que todo el mundo pueda reconocer que en nosotros hay algo diferente, que es Cristo viviendo en nuestro corazón. Queramos ser una fuente de bendiciones y no una fuente de maldición. Y no perdamos de vista que en este hecho lo que hablamos tiene una importancia fundamental para que lo que hacemos traiga paz y bendición a los que nos rodean y nos escuchan y no sea un motivo de pesar para todos ellos. Que el Señor nos bendiga para vivir como Dios quiere que vivamos, repito, siendo una fuente de bendiciones y de esta manera un testimonio fiel y poderoso del poder del Evangelio para transformar las vidas y hacernos nuevas criaturas para la gloria de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque has tenido a bien mirarnos con compasión, con misericordia, y diste a tu propio Hijo, tú mismo hecho hombre, para pagar por nuestros pecados en la cruz.
Te damos gracias porque están pagados y cubiertos completamente por la sangre de Cristo, por lo cual podemos acercarnos a ti con plena confianza. Obra en nuestros corazones y en nuestras mentes para sacar de nosotros cualquier pensamiento malo, cualquier rencor, cualquier envidia, cualquier cosa que no glorifica tu nombre, y para decir palabras de gracia que den bendición a todos los que nos escuchan, que traigan un testimonio poderoso del Señor a cada uno y que nos hagan ser como una fuente de bendiciones donde quiera que vayamos. Obra así en cada uno de nosotros y obra en nosotros para que queramos ser bendición y no maldición nunca. Obra en nuestras bocas, Señor, para que podamos poner freno a nuestra boca, a nuestras palabras, y que no sean jamás las palabras que dice el mundo, sino las que tú quieres que digamos para dar gracia a los oyentes, para que quienes nos escuchan hablar sean bendecidos y edificados por las palabras que salen de nuestra boca. Te ruego que tu gracia sea con cada uno de nosotros para gloria tuya. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.